Buenas tardes, bienvenidos a esta plática con candidato para Alguacil, Kevin McMahill. Welcome to this roundtable with Latinos for Kevin McMahill. First of all, we'd like to introduce your next sheriff, candidate for Clark County Sheriff, Kevin McMahill. Thank you. Hi, everybody. Hola. Thank you very much for tuning in. I look forward to having this discussion with you and letting you know exactly who I'm going to be as the sheriff. Because it's very important for the Latino community here in Las Vegas to know their next sheriff. Hola, mi nombre es Kevin McMahill. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y presentarles los planes que tengo para la comunidad latina y lo que voy a hacer como el sheriff de Las Vegas. I'd just like to say thanks to Jocelyn and my team here as well for putting this together and giving me the opportunity to reach out to all of you. Y quiero agradecerle a Jocelyn y a mi equipo aquí que estamos presentes para llegar a toda la comunidad. Okay, thank you. Now we're going to go off and we're going to introduce who's all here for this roundtable with Kevin. First of all, I'd like to introduce here to my right, Jessica. Jessica. Hola, buenas tardes. Jessica Tavares, parte del equipo de candidato para Alguacil, Kevin McMahill. Muy contenta de estar aquí. Bienvenidos a todos. Welcome, everyone. Thank you. And I'm Sam Diaz. Well, I've been an officer here in Las Vegas for 14 years. I'm also a military veteran for 20 years, and I support Kevin, and I'm happy to be one of the Hispanic leaders when it comes to the campaign, and I welcome anybody to reach out if you have anything you'd like to share. Yo soy oficial, soy un oficial, me llamo Sam Díaz, yo he sido policía aquí por 14 años y he estado en el ejército por 20 años. Pero sí, aquí, por favor, si alguien tiene una información, recomendación, pregunta, por favor, mándalas y estamos felices en responder. All right, we're going to get going. We're going to have a great conversation here with Kevin. Really, the great thing is if you ever have a chance to hear Kevin in person, it is quite a treat because you get to experience his passion of what he has when it comes to protecting the community. Si ustedes no tienen una oportunidad de una vez en vivo ver a Kevin y oírlo hablar, van a poder de veramente tener esa experiencia en cómo él habla como un líder y cuánto él le importa a su comunidad. And so we'll kick it over to you, Kevin, and you speak to the community of why you're going to be an amazing sheriff for Clark County. Yeah, thanks, Sam. Thanks for your service as well. So I also spent 30 years in law enforcement. Y también yo tengo 30 años en la policía. Prior to becoming a police officer, I served 3 years in the United States Army. Y antes de ser policía, serví con 3 años en el Army de Estados Unidos. I grew up in Denver, Colorado, and my father was a Denver firefighter. Y crecí en Denver, Colorado. Mi padre era un bombero en Denver. We had 5 children in my family, and I served a couple years in Korea before I started policing in 1990. Somos 5 niños de familia y yo serví en Corea. I spent the last 6 years as your undersheriff. Y pasé los últimos 6 años como su sheriff. For those that don't know what the undersheriff is, that's the top non-elected position at Las Vegas Metro. Y para ustedes que no saben lo que es un subsheriff, es la posición más alta que existe en el departamento de policía que no es elegido por el público. So Metro is a 6,000 person agency, commissioned and civilian. Y Metro es una agencia que tiene 6,000 empleados y eso abarca policías y abarca a personal civil. It also has a $1.3 billion budget. Y tiene como un Presupuesto. Un presupuesto. What was the budget again? 1.3 billion. 1.3 billones. So it's a very large company, and I want you to understand how big that police department really is. Y es una compañía muy grande y nada más quiero para que tengan una idea de qué tan grande es su departamento. As the sheriff, I'm elected for the entirety of Clark County. Y como sheriff voy a ser elegido para todo el condado de Clark. And I think it's very important that you understand that experience matters to become the sheriff. Y considero que es muy importante que esté al tanto que la experiencia cuenta mucho para ser sheriff.
So I also have a bachelor's degree. Y también tengo una licenciatura. My wife is a retired deputy chief from Las Vegas Metro. Y mi esposo también es una persona jubilada aquí de Las Vegas Metro. And we have 5 children, 3 of which are still at home. Y tenemos 5 hijos y 3 de ellos todavía siguen en casa. My son is a police officer. Y mi hijo también es policía. My son-in-law is a police officer. Y el esposo de mi hija también es policía. And he and his wife have given me 2 grandchildren, Y which I'm very proud. y él y su esposa me han dado 2 nietos que estoy muy orgulloso de ellos. But 6 years as running the operations of Metro, Y los 6 años que tuve como personal en Metro, I don't think there's any law enforcement leader that was tested more. considero que no hay ningún otro líder que fue retado tanto como yo. I take you back a number of years ago. Y hace algunos años There was the incident in Bunkerville, Nevada, where hubo el incidente en Bunkerville, Nevada, donde there was a Bureau of Land Management standoff over cows. hubo un confrontamiento en esa área, tuvo que ver con algunas vacas. And I had to go along with Sheriff Lombardo and save the federal government from being shot. Y tuve que ir con el Sheriff Lombardo para asegurarnos que el gobierno federal no fuera tiroteado. Very shortly thereafter, Y justo después de eso, there were two people that were radicalized at that location hubieron 2 personas radicales ahí en esa ubicación that came down to Las Vegas que vinieron a Las Vegas and assassinated 2 of our police officers eating pizza at CC's Pizza. y asesinaron a uno de nuestros oficiales que estaban almorzando en Cici's Pizza On Nellis Boulevard. en Ellis Boulevard. Those 2 individuals went next door to the Walmart Esos 2 individuos siguieron a Walmart, al que estaba al lado, and killed a civilian y mataron a un civil before our police officers went in there and stopped them. justo antes de que nuestros oficiales llegaran a detenerlos. I also led that event. Y también yo estuve a cargo de ese evento. Everybody knows what happened that 1 October, Y todos saben lo que sucedió el 1 de octubre, but 58 people died that day pero 58 personas murieron ese día. and 2 subsequent to that. Y 2 a partir de ese día. And 422 other people were shot Y 422 personas fueron disparadas with a .223 round con un calibre de 223 from an AR-15 rifle. de un rifle AR-15. I want you to pause and think about that for a minute. Quiero que tome el tiempo y piense sobre eso. That bullet does tremendous damage to the human body. Esa bala hace un daño tremendo al cuerpo humano. And your police officers, Y sus oficiales de policía, firefighters, bomberos, nurses, enfermeras, doctors, doctores and everyday citizens y los ciudadanos de todos los días saved all of those lives that day salvaron esas vidas ese día. because of their training and experience Con su entrenamiento y experiencia working together. y trabajando juntos. I'm extremely proud of the men and women of your first responder Me community. siento muy orgulloso de nuestra comunidad. I led that event from the command post. Yo estuve a cargo de ese evento desde el área de comando And that is a day that forever changed my own life. y ese es el día que cambió mi propia vida. The next thing that happened Lo siguiente que ocurrió was COVID. We all have been affected by it. fue COVID, que todos fuimos afectados por eso. But I want you to think about COVID and how it affected the police department. Pero quiero que piense cómo COVID afectó al departamento de policía. 5 police officers have died of COVID. 5 oficiales de policía murieron de COVID. 1 civilian employee has died of COVID. Un empleado civil murió de COVID. And think about the leadership challenge Y piense sobre los retos que tienen los líderes, that it takes to convince those people to go to work lo que toma para convencer a estas personas que sigan trabajando day in and day out día tras otro to protect your family para proteger a su familia and mine, y la mía, knowing they're being exposed, sabiendo que están siendo expuestos, their friends are dying, que sus amigos están muriendo and the rest of the city is shut down y completely. que el resto de la ciudad sigue cerrada. I'm extremely proud of your police officers. Estoy extremadamente orgulloso de nuestros oficiales de policía. They inspire me daily. Ellos me inspiran cada día. The next thing that happened Lo siguiente que ocurrió was the summer of unrest. fue el verano donde hubo diferentes Arrestos. arrestos Manifestaciones y también. también manifestaciones. A police officer in Minneapolis, Minnesota, Un policía en Minneapolis, Minnesota, kneeled on the neck of George Floyd se arrodilló en el cuello de George Floyd for 9.5 minutes por 9 minutos y medio while he was handcuffed, mientras estaba esposado and several of the other officers stood around y watching. varios de los otros oficiales
solo se quedaron viendo. That is murder. Eso es un crimen. That is not your police department. Este no es nuestro departamento de policía. That unrest spread all across this great country of ours. Esos arrestos, esas manifestaciones se extendió por todo Estados Unidos. And we had protests Y here tuvimos in Las protestas Vegas. aquí en Las Vegas. And then we had rioting. Y luego hubieron las diferentes manifestaciones. And I led our police officers Y yo estuve a cargo de todos los policías to protect the rights of those that were out exercising their First Amendment right. para proteger a todas las personas que estaban haciendo las protestas y para proteger su derecho al primer enmienda, To protest that injustice. para que ellos pudieran protestar esta injusticia. When it turned to rioting, Cuando vinieron todas estas manifestaciones, rioting is not a constitutionally protected right. las manifestaciones no es un derecho que es protegido por la Constitución. And police departments all across this country Y los departamentos de policía a través de todo el país failed the people they have the responsibility to serve. fallaron y le fallaron a todas las personas que ellos deben proteger. One of our officers, Shea McMahill, Uno de nuestros oficiales, Shea McMahill, was shot and paralyzed that night. le dispararon y a resulta de eso él está paralizado. And a man was shot and killed on the steps of the courthouse. Y a otro hombre le dispararon y también murió enfrente de la corte. Nothing good came out of those Nada riots. bueno salió de esa protesta. And we did not allow them to take this city over. Y no le permitimos que ellos se apoderaran de nuestra ciudad. Everybody cares about law and order. A todos les importa sobre la ley y el orden, There are those that are out there that will say pero hay otros que dicen communities of color, particularly black and brown, que las comunidades de color, por ejemplo, los negros y personas hispanas, do not want policing. no quieren no quieren a la policía. I know the truth. Yo sé la verdad. You want good cops Quieren doing good buenos police work. oficiales haciendo buen trabajo. And that is what I'm going to do as your sheriff. Y eso es lo que voy a hacer como su sheriff. I have several things that I'm going to do when I'm elected. Tengo varias cosas que voy a hacer cuando sea elegido. The primary election is June 14th. La elección primaria va a ser el 14 de junio I need you to please get out and vote y necesito que por favor salga y vote because I can win this election porque in June. puedo ganar esta elección en junio. I am spending a significant amount of my time, as you see, my team here on Latino outreach. Estoy pasando un buen tiempo aquí con mi equipo latino. We are spending, our community is becoming predominantly Hispanic. Nuestra comunidad se está convirtiendo predominantemente en hispana It depends on who you believe at what percentage that is. y depende de quién se le crea el porcentaje que están diciendo. Somewhere between 35 and 40% today is the number that I hear. El número que tenemos hoy es de 35-40% And the school district is over 51% y en el Hispanic. distrito escolar hay más de un 51% de hispanos. We, as a police department, Nosotros como departamento de policía must do more to get into your communities debemos hacer más para llegar a su comunidad and develop relationship y desarrollar relaciones and trust. y también la confianza. I want you to be able to trust your police department. Quiero que ustedes puedan confiar en su departamento de policía. And I'm going to work very hard as your sheriff Y voy a trabajar muy arduamente como su sheriff to make you proud of your relationship with this police para que department. usted esté orgulloso de la relación con nuestro departamento de policía. And maybe I'll just stop there and we can Yeah. go from conversation. Creo que voy a parar ahí para que sigamos conversando. Muchas gracias. Thank you. Those are amazing points. Muchos puntos válidos. Yo sí tengo unas preguntas, pero lo voy a pasar a Jessica para ver si tiene comentarios, preguntas. I'm going to hand it over to Jessica. I do have some questions, but I'm going to turn it over first to see Jessica has any comments, questions, or anything she'd like to add. Jessica? Yes, I was listening to what you were saying, and there are certain details I didn't know, and I'm like very impressed for what you have done for our city. It's amazing what you guys have to go through. When we are home, we don't know behind the scenes what you go through on a daily basis when you're out on the streets with criminals or people that are not really good for our city. What will be your first action as a sheriff? And how will it impact the Hispanic community in the positive way? Yeah, that's a great question. You want to go to in Spanish? Claro que sí. Le acabo de decir al señor candidato para alguacil que yo estoy muy impresionada y a veces
Me olvido de cuando estoy en mi casa de lo que pasan los policías y a las personas que se tienen que enfrentar y los peligros. Y la verdad yo le agradezco a él de que siempre ha estado al pie del cañón para nosotros. Entonces la primera pregunta que le acabo de hacer es, una vez que se ha elegido el alguacil de nuestro condado, ¿cuál va a ser su primera acción y cómo le va a impactar positivamente a la comunidad latina? So in 2010, En 2010 I was fortunate to become the captain of Bolden Area Command. tuve la fortuna de ser capitán del área de comando Bolden, That's the historic west side of Las y eso Vegas. es el lado oeste histórico de Las Vegas. At the time, it was predominantly African American, En el momento era predominantemente africano-americano, and I spent a significant amount of my time working on the issues in that community. y pasé mucho de mi tiempo trabajando en los diferentes problemas dentro de esa comunidad. So much so that 1 year later, Tanto que un año después we reduced crime by 40%. reducimos el crimen por 40%. I know how to reduce crime, Sé cómo reducir el crimen, and it's not through any more police or any more police work. y no es a través de más policías y más trabajo de It's policías. getting into communities Es llegar a las comunidades and developing y relationships, desarrollar relaciones which leads to trust que conduce a confianza and allows us to develop that relationship to reduce crime. y nos ayuda y nos permite nosotros poder formar esas relaciones y reducir el crimen. Because the truth is, Porque la verdad es que we're all in this together. estamos todos juntos en esto. And so the number one response that I would say to you Y la respuesta que tengo para ti is that in policing today, es que dentro de la policía hoy, community policing is a buzzword la policía dentro de la comunidad es algo que está muy popular, that I don't think most police departments even know what that is. pero creo que los departamentos de policía ni siquiera saben qué es eso. Because if they were really good at community policing, Porque si fueran buenos en hacer policías dentro de su comunidad, these types of events like George Floyd ese tipo de eventos como lo que pasó con George Floyd would never happen in our communities. nunca hubiera de pasar dentro de nuestras comunidades. So my community policing philosophy Así que mi filosofía de policía dentro de la comunidad that I will implement on day one que voy a implementar desde el primer día is that we see one another for our humanity. es de que nos veamos a nosotros mismos como los humanos que somos. That I don't see you as a Hispanic woman Que no me vean a mí como una mujer hispana and you see me as a white cop. y que ustedes no me vean a mí como un policía blanco, That we see each other as human beings. pero first. más bien que nos veamos primero como seres humanos. That will start in the academy Y eso va a comenzar a partir de la academia and will permeate through my entire y organization. va a llegar a través de toda nuestra organización. People around this country Las personas alrededor de Estados Unidos are going to look and study Las Vegas Metro van a ver y van a estudiar Las Vegas Metro and our y community nuestra comunidad and try to understand how it is that we develop that y relationship. van a intentar entender cómo nosotros llegamos a tener esa relación. The most important thing I can do. Eso es lo más importante que puedo hacer. Gracias. Thank you very much for the answer. That's You're awesome. You have a question for him? Sí, yo pensando, yo también trabajé en esa área que sería la West Las Vegas y la área oeste, pero lo que cambió es de que todo cambió, el clima, cómo tratamos la comunidad, todo eso cambió y usted estando como un líder en ese tiempo de Metro, usted pudo replicar ese mismo esfuerzo en otras áreas de comando. Entonces yo sé como usted habló de que usted ha sido parte de Metro en un tiempo más difícil y lo que ha hecho, está ahí la evidencia porque usted ha sido parte o fue el que empezó estos programas que todavía lo hacemos lo están haciendo Metro y todavía continúan otros departamentos tratar de hacer lo mismo porque nosotros sabemos que esas cosas sirven. One of the things you talked about was the West Las Vegas and the area of Bolden Area Command. It's an area I'm very familiar with while I was doing community outreach there. And one of the things that, I mean, it's a huge success story because I know you
like you mentioned, you've been a leader in Metro through some of the worst and hardest times. And you mentioned you recently have a video of how you spoke about how the situation was when you first came to Bolden, and then how it continued to the area improve because you were able to get the officers to really take ownership of their community and the people they serve. And I know you replicated those efforts in other area commands. So it's amazing to see how in the other law enforcement other departments, they try to replicate the same thing because it's proven, it works, it's received national attention of what you just spoke about, how we police our community and how we get to know our community. So I know that area is known for really changing the script on what we do in the community. So I really do like that conversation. And if you haven't had a chance to check out that video, please do, where you're talking about your time in Bolden. What other stories or lessons can you share about your time there, especially as a captain, because you were really close. As a captain, you have humongous responsibility. You have an area command, you have your community. What are some other things that you remember during those times? ¿Qué son otras cosas que usted se acuerda cuando era capitán de Bolden? Y porque tenía tanta responsabilidad, tenía una vecindad que usted específicamente estaba responsable. Yeah, that's a great question. Thank you. I'll tell you that one thing that I understand. Es una muy buena pregunta, te voy a decir una de las cosas que entiendo. That every community is different. Y cada comunidad es diferente. So what works in Southwest Las Vegas? Y lo que funciona en el suroeste de Las Vegas, for a predominantly Asian culture, que tiene una cultura predominantemente asiática, may not work in Northeast Las Vegas tal vez no funcione en el noroeste de Las Vegas or downtown Las o en Vegas. el downtown Las Vegas. All the way around, it's different. En todas partes es diferente. And so while I was the captain at Bolden, Y mientras fui capitán en Bolden, I tried to replicate what was happening in West Las Vegas, intenté replicar lo que estaba pasando en el este de Las Vegas, in the neighborhood of Pinwood and Arville. en la zona de Penwood y Arville. And Pinwood and Arville at the time was predominantly Hispanic, Y en ese momento el área de Penwood y Arville era predominantemente hispana and it needed a lot of work. y necesitaba mucho trabajo. It needed a lot of investment from the police Necesitamos department. invertir mucho como departamento de policía It needed us to develop relationships, y necesitaba que nosotros desarrolláramos estas relaciones. but I couldn't use the same exact way that I did in West Las Vegas. Pero no podía usar lo mismo que usarlo en el oeste de Las Vegas. So we started a neighborhood community project called KEEN, K-E-E-N. Y empezamos un proyecto comunitario que se llama KEEN, K-E-E-N, And that was keeping everybody's eyes on the neighborhood. y eso significaba que nosotros íbamos a mantener nuestros ojos abiertos dentro de la comunidad. And honestly, I was just getting it off the ground. Y honestamente lo estábamos iniciando This was an attempt to bring healthcare, y era como nuestro intento para traer a cuidados de salud, job opportunities, oportunidades de trabajo, after school activities, actividades después de clases anti-gang effort y esfuerzos para hacer cosas contra las pandillas, to that community that really needed it. a esa comunidad que lo necesitaban tanto. And it continues today, Y continúa hoy día, but I'm going to be completely honest. pero les voy a ser completamente honesto, Over the years, we have done a lot of effort a través de los años hemos hecho mucho esfuerzo on Hispanic outreach. para hacer un alcance a los hispanos. 25 years ago, I believe, Y hace 25 años, más creo, I was in charge of what we called the HEART team. estuvimos nosotros a cargo del equipo HEART. And HEART stood for Hispanic American Resource Team. Y HEART es las siglas para el equipo de recursos para hispanos. And that effort was started many, many years ago, Y ese esfuerzo comenzó hace muchos años. but we have not really invested Pero no hemos en realidad, no hemos hecho una inversión, our efforts into the Hispanic community nuestros esfuerzos dentro de la comunidad hispana, at the level that it needs to be al invested. nivel que deben de ser
y que tenemos que invertir. I'm going to revive that heart team. Yo quiero revivir ese equipo de Heart And instead of having one individual in SAM y en vez de hacer solamente una persona, por ejemplo, Sam, at Metro for outreach to the Hispanic el community, metro, como para hacer todo este alcance a los hispanos, we're going to develop an entire squad vamos nosotros a tener un equipo entero dedicado a esto. and cadre of Metro civilians and officers Y un grupo de personas civiles y oficiales to get us into those communities para que nosotros lleguemos a estas to comunidades begin to develop that level of trust. y that we need. empezar ese nivel de confianza que necesitamos. We can't, community policing is very difficult. La policía dentro de la comunidad es muy difícil. You don't get instant results. No obtienes resultados instantáneamente They're not simple things to measure from data, y no son cosas que se pueden medir fácilmente a través de los datos, but the value of every human life. pero el valor de cada una de las vidas humanas, There's nothing more important no hay nada más importante than keeping our community safe. que mantener a nuestra comunidad segura. Gracias por ese apoyo, porque ese apoyo no se ha sentido y se puede sentir porque nuestra gente somos fuertes y hemos pasado muchas cosas, y especialmente durante COVID, y muchos de nosotros, mucha de nuestra gente perdió su trabajo cuando paró de llegar el turismo. That support is amazing, and it hasn't been felt, and it needs to be felt. Like, for instance, a lot of things have been very terrible for the Hispanic community. If you look at COVID and the downturn of tourism, if you look at some of the statistics, Hispanics were some of the worst impacted when it comes to exactly that, and COVID. I participated in a lot of discussions when it comes to how COVID affected the Hispanic community, and still continues, that recovery continues. But one of the key things you mentioned was Hispanic American resource teams, something that I'm really familiar with. And really what it is people want to be heard. People want to have their communities feel safe. They want to be understood. They want to be helped. And one of the things that you already know very well is that each culture is different. The Mexican, the Salvadorian, the different worries, different experience, different things that they dealt with, and the mistrust from what they've been through and how they view police. Una de las cosas que usted habló muy específico era de que como toda nuestra cultura son diferentes, la cultura mexicana, salvadoreña, son diferentes cosas y más razas latinas, pero hay más situaciones que tienen su propia experiencia, su propio, ellos como han sido tratados por su policía de donde ellos vienen. Así que una de las cosas que yo cuando estoy haciendo mis reuniones y pláticas con la comunidad, muchas veces hay mucho miedo a la policía porque mucho social media les va a decir que la policía es inmigración. Y es difícil porque yo les digo, nosotros no somos inmigración, nosotros somos su departamento de policía. Entonces, ¿qué mensaje usted tiene a la gente latina, hispana aquí en Las Vegas sobre este tema? One of the things that when I'm out in the community and talking to people and trying to gain people's trust is one of the big conversations that comes up is that social media is telling them that Metro is immigration and they're going to deport you. And I told the people, Metro is your police department. We're not immigration. So what message do you have to the Hispanic community reference that? You know, that is a very frustrating piece for me. Eso es algo muy frustrante para mí. And it also means that people fear the police department. Y también significa que las personas le tienen miedo al departamento de policía. And we have to acknowledge the way that people feel. Y tenemos que estar conscientes de cómo se sienten las personas. We have to hear what they're saying. Debemos escucharles. So if that's the way people feel, Entonces, si es así como se siente la gente, we have to acknowledge that, tenemos que estar conscientes de eso, understand it, entenderlo and do something about y it. hacer algo sobre eso. We are not immigration. No somos inmigración. The only people that have to worry about being undocumented Las únicas personas que deben preocuparse de no tener documentos aquí, in Las en Vegas, Las Vegas,
while I'm the sheriff, mientras yo soy el alguacil, are those undocumented people son esas personas que no están documentadas, that are out committing crimes. que están cometiendo crímenes. That's it. Así es. We are not INS. We are No not somos CBP. inmigración, We don't do that kind of work. no hacemos ese tipo de trabajo. We focus on people Nos enfocamos en las personas that are committing crimes que están cometiendo crímenes in our en neighborhoods, nuestras comunidades, making people victims, haciendo víctimas a las personas and we will go after those y people. vamos a estar tras de ellos. Everybody else, Todos los demás we're going to develop relationships. vamos a establecer relaciones. And you said something really important. Y dijiste algo muy importante. I think not just police, but all people. Considero que no nada más la policía, pero todas las personas, When you say Hispanic, cuando dices as an hispano, example, por ejemplo, or Asian, o asiático, or really anything else, o cualquier otro, people tend to lump all those people together in one. las personas empiezan a hacer como un grupo de todo ese tipo de personas. So I served in Korea. Yo serví en Corea, The Koreans and the Japanese los coreanos y los have a japoneses very long history, tienen un historial muy largo, not a good one. no muy bueno, And Japanese and Koreans don't want to be identified. y los japoneses y los coreanos no quieren ser identificados el uno por el otro. Your approach has to be different. Entonces nuestra manera tiene que ser diferente. The same thing in the Hispanic community. Igual en las comunidades hispanas. If you were born in Mexico, Si naciste en México, you may not have the same issues or challenges or desires that somebody who was born in Cuba, o tal vez no tenga las mismas necesidades que alguien que nació en Cuba, El Salvador, o en El Nicaragua, Salvador, o Nicaragua, Spain. o en España. Everybody speaks Spanish, Todos hablamos español, completely different. muy diferente, y es un reto muy diferente. All great people, Todas muy buenas personas, but you have to have different approach pero tenemos que tener una técnica diferente and different outreach. y un acercamiento diferente. But relationship with all Pero las relaciones con todos is very important. es muy importante. Same thing with religion. Lo mismo pasa con la religión. We cannot only focus on Christians. No nos podemos solamente centrar en los cristianos. I'm sorry. We also have to have relationship with Muslims Tenemos que también tener And relaciones Sikhs. con musulmanes and y sikhs, Coptic Christian, y los yeah. católicos, Mormons. los mormones. It doesn't matter what church you go No to. importa a qué iglesia vayas, We are your police department, somos tu departamento de and we will be policía here for you. y vamos a estar aquí para ti. ¿Le puedo hacer una Sí, pregunta sí. más? I have one more question. I think I had heard you before, but I'm curious to see if you can expand a little bit more. The main issue that we have with homeless in our city and how the detention center is just very overpopulated. What plans do you have for that problem that it's so big in our city in Las Vegas? So, le acabo de preguntar al candidato de que tenemos un problema de muchas personas sin hogar, que están en la calle, que no tienen casa, y el problema de que el detention center, el centro de detención, está completamente sobrepopulado. Entonces, quería saber qué planes tiene el candidato alguacil para este problema. So the Clark County Detention Center El centro de atención del condado de Clark is the jail that Las Vegas Metro runs. es la cárcel que nosotros usamos como Las Vegas Metro, It is the jail I will be responsible for as your sheriff. y yo voy a estar a cargo de esa cárcel como su sheriff. And pre-COVID, Y antes de COVID it could house up to 4,100 inmates. podían tener más de 4,100. 4,100 arreos. The truth is, La verdad es que the Clark County Detention Center is the largest mental health treatment facility in the state. el centro de la cárcel del condado de Clark es uno de los edificios más grandes en cuanto a la salud mental. It is also the largest addiction treatment center Y también es el centro contra las adicciones. and the largest homeless shelter in the state of Nevada. Y también es el centro que tiene los más personas que no tienen casas. We know that incarceration Y sabemos que el encarcelamiento doesn't fix mental health, no ayuda a la salud mental, it doesn't fix addiction, no ayuda a las adicciones and it doesn't fix homelessness. y no ayuda a las personas que no tienen casas. So when you're the sheriff, Cuando eres el alguacil, you don't do it because you get a big paycheck. no lo haces porque te dan un cheque muy grande, You do it because you care about people. lo haces porque te importan las personas. And if those three issues Y si estos problemas populate our jail llegan a nuestras cárceles
And nobody else in government is doing anything about Y it. nadie más en el gobierno está haciendo algo para resolverlo. The sheriff has to use El sheriff tiene que utilizar the power the sheriff has el poder que tiene el sheriff to bring people to the table para traer a las personas a la mesa to work on all of those y issues. para trabajar en esos problemas. These are human issues. Esos son problemas de humanos. People don't need to be locked up because of these challenges. Las personas no tienen que estar en la cárcel por estos retos. There's almost zero alternative in our community. Hay casi no hay ninguna alternativa dentro de nuestra comunidad. I'm going to be the loudest voice Voy a ser la voz que con más poder of all of your elected officials que han tenido todos sus oficiales elegidos to do something about these issues para hacer algo sobre estos that are problemas plaguing all of our que communities. son como plaga dentro de nuestras comunidades. I'm going to bring people to the table Voy a hacer que las personas lleguen a la mesa to deal with these human beings para que empiecen a tratar con estas cosas de estos humanos in a way to get them help. de una manera que les podamos brindar ayuda. Put them in jail Poniéndolos en la cárcel is not the way to do it. no es la manera para resolver esto. We can do better. Podemos hacer algo mejor And as a community, we will. y como comunidad lo vamos a lograr. Thank you. We will. Sigan poniendo sus preguntas en el Facebook Live. Aquí tenemos una pregunta de Maribel. También se puede hacer algo cambio en el futuro para permitir que jóvenes que cometieron pequeñas ofensas como marihuana recreativa puedan llegar a tener oportunidad de llegar a ser oficial de policía. And so we do have, please continue to put your questions in the Facebook Live. We have one question for Maribel. And it says, is there something we can do in the future to let young people that smoked, that committed small offenses or lesser offenses reference recreational marijuana, if they can have a career, an opportunity to have a career and be a police officer in Metro? Yes. The issue of marijuana is a very interesting one in policing. Sí, el problema en cuanto a la marihuana es algo muy interesante dentro de la policía. Marijuana today is a legal substance. Hoy día la marihuana es una sustancia legal And obviously we can't have police y obviamente no podemos dejar que los policías that are working out on the street, que están trabajando en nuestras calles, smoking marijuana que fumen marihuana and high. y que estén bajo la influencia. So the answer to your question, however, is La respuesta a su pregunta es, when a person has demonstrated cuando una persona ha demostrado that they don't smoke marijuana, que no fuman and marihuana we can hire them y que los podemos and they can emplear, become great police que pueden ser officers, buenos oficiales de policía, I think we have to change some of the process. creo que podemos cambiar algunas partes del proceso. In years past, En años anteriores, people have been disqualified for the use of marijuana las personas han sido descalificadas por el uso de marihuana for two reasons: por dos razones. recency Si lo han usado recientemente and frequency. y si lo han usado frecuentemente. So how long ago they used it Entonces, el hecho de hace cuánto tiempo lo usaron and how many times they y used it. cuántas veces lo han usado, I think our process has to change considero que nuestro proceso debe to, just, cambiar to make it very clear to people para hacerlo claro a las personas that there's a certain period of time que hay un cierto periodo de tiempo that you could not have smoked marijuana, que no se pudo haber fumado esa marihuana demonstrating you wanted to become a police y officer. que nos demuestra que te quieres hacer policía. Our thinking has to change on it, Nuestro razonamiento tiene que cambiar and I believe it's possible. y sí creo que es posible. Okay, gracias. Creo que ya nomás vamos a tener tiempo para una o dos más preguntas. Thank you. I think we're only going to have enough time for one or two more questions. I'll kick it over to, I'll open it up to Jessica or even Kevin if you have any any questions, comments, anything you want to communicate over to our Hispanic community. I have one more question. Yeah. When you opened up today about what happened on 1 October, and all the people that died and COVID and we closed in the city and now it's reopened and it's back full force. What's your plan for the protection of the tourists? I mean, a lot of our Latino community work in the service industry. What do you have in plan for more protection for our tourists, the tourist corridor, and our people that are in the service industry? That's a really good question. I think the number one question I get out on the campaign trail is not about the tourist corridor. Una de las preguntas que sale más es de que no nada más de los turistas, sino lo que está sucediendo en el corredor de turistas.
It's really more about how you're going to protect us in our communities. Y la pregunta que sale más es cómo vas a proteger a nuestra comunidad. So I'm glad you asked me that Y question. me da mucho gusto que me hayas hecho esa pregunta. With the Golden Knights Con los Golden Knights and the y Raiders, los Raiders, potentially basketball, y de repente también tenemos aquí básquetbol, a baseball stadium, un estadio de béisbol, and the return of tourism, y luego ahora el regreso de todos los turistas, the Las Vegas Strip, el strip de Las Vegas, when it reopened, cuando se abrió, we volvió lost a abrir, control of it. perdimos el control. The crime was out of control. El crimen estuvo fuera de control And it took us a little while y nos tardamos to get back to controlling that strip. para retomar ese control. We're going to have to continue Vamos a tener que continuar, to have conversations tener conversaciones about dividing that strip up de cómo dividir el strip into smaller geographic areas en secciones geográficas más pequeñas so that we can have police officers approach it, para que los policías tengan un seguimiento much like they do patrolling neighborhoods. igual como cuando hacen el patrullero en nuestras comunidades. When they develop Cuando ellos desarrollan ownership over an area, un sentido de que ellos están a cargo de esa área, whether it's a neighborhood ya sea una comunidad or Flamingo and Las Vegas o Boulevard, Flamingo y Las Vegas Boulevard, they take crime personal. ellos toman esos crímenes de manera personal. And when they take crime personal, Cuando toman los crímenes de manera personal, they're as good at fighting crime as anybody in this country. ellos pueden pelear estos crímenes So con we're gonna, cualquier persona aquí en este país. so we're gonna end up dividing that into smaller geographic areas. Y lo que vamos a terminar haciendo es dividir esta zona en zonas geográficas más pequeñas, Utilizing our security partners utilizando nuestros asociados de seguridad and also really taking a look y también tomando en cuenta at traffic flow. cómo está el flujo de Las Vegas tráfico Boulevard. en Las Vegas Boulevard. Any one of us knows Cualquiera de nosotros sabemos how difficult it is to get to one of those games qué difícil es llegar a uno de estos partidos or to go visit a property. o visitar alguna de sus propiedades. If you're a local, Si es una persona local, you know how to go the back way, sabes cómo llegar por las partes de right? atrás, And ¿verdad? all the people we're talking about know how to get there, Y todas las personas que conocemos saben cómo llegar, but they also need to feel safe. pero también deben sentirse And so seguros. that uniformed presence, Y the esa increase presencia en uniformes, el aumento de estos uniformes both in the property and outside, dentro de las propiedades y afuera, as well as a larger focus al igual que un enfoque más grande on human trafficking and prostitution, en cuanto a la trata de humanos y prostitución, which leads to significantly more crime on Las Vegas. lo cual también conlleva un crimen más alto en Las Vegas. So we're gonna focus, pardon me, we're gonna focus not only on the prostitutes, Nos vamos a centrar no nada más en los but prostitutas, the pimps that are putting those prostitutes out there. pero también en las personas que las hacen hacer esa prostitución. And not only preying on tourists, but locals alike. Y que también no nada más ellos están haciendo crímenes contra los turistas, pero también contra los locales. Prostitution is gonna go back to like it was when I started out. La prostitución va a regresar como cuando yo estaba al principio de mi carrera. Zero tolerance. Ningún tipo de tolerancia. And we're gonna go after those people that are trafficking others. Y vamos a estar tras esas personas que están haciendo tratos de humanos. Thank you very much. Gracias. Gracias, thank you. Yo tenía una pregunta sobre, como siendo parte de diferentes grupos que están enfocados en la comunidad hispana, muchas veces yo sé que ellos son muy buenos en expresar que necesitamos más oficiales latinos. Y nuestros reclutamientos se está poniendo mejor y mejor cada día. Necesitamos más latinos que sean policías, pero también necesitamos, es un trabajo que por mucho tiempo ha sido dominado por hombres. Necesitamos más oficiales mujeres que van a representar la comunidad. ¿Qué usted va a hacer para hacer ese enfoque que necesitamos más mujeres latinas, más diversidad como oficiales en la policía de Las Vegas Metro? One of the things that I'm sure you hear a lot when you work with different Hispanic organizations here in Las Vegas, they talk about diversity. They talk about that we need more Hispanic representation, and the numbers are improving. But as we know, we do need more Hispanic diversity, but specifically we need more Hispanic officers that are women
And as we know, this career has really been dominated by males, and that's the history of policing. But so what is your plan to bring in that diversity, specifically with recruiting more women officers? Well, I'm glad you brought that up, Sam. When we talk about diversity, Cuando hablamos de la diversidad, the one area that never really gets talked about una de las áreas que no hablamos de las que no hablamos, is the one area that we are the worst at, es una de las áreas que somos pésimos en hacer. and that's the ratio of females in the police department. Y eso es el índice de oficiales mujeres en el departamento de policía. And that's even reflected further Incluso eso se refleja in the Hispanic, Asian, and African American communities. en las comunidades hispanas, asiáticas y afroamericanas. So on day one, Desde el primer día, we have never had nunca hemos tenido an assistant sheriff or above un female alguacil o más in our police que sea department. mujer dentro de nuestro departamento de policía. Day one, Desde el primer día, there will be a female for the first time ever, Va a haber assistant una sheriff or mujer. above, como asistente sheriff o más, or maybe more than that. o tal vez más superior a eso. My wife rose to the rank of deputy chief. Mi esposa estuvo en el cargo de jefe, That's the highest rank a woman has ever had at Metro. que es uno de los cargos más altos que han tenido aquí en Metro, That has to una change, mujer, y eso debe cambiar, and it's going to change. y va a cambiar. As far as diversity recruitment, En cuanto al reclutamiento y la diversidad, the whole point of my running this campaign el punto de que yo haga esta campaña with all of you con todos ustedes, is to develop relationships desarrollar relaciones with people that we haven't always had a relationship with, con las personas que no siempre hemos tenido to relación, create a synergy para crear esta unidad so that we can bring more people y para traer a más to personas this great profession a esta profesión tan and be buena part of the solution, y ser parte de la solución, get good pay, obtener una buena paga, good benefits, buenos beneficios, great health insurance, buena aseguranza de salud and a great retirement. y una buena jubilación. But more importantly, you get the opportunity Pero sobre todo tener la oportunidad to serve this great de community. servir esta comunidad. We're going to continue to do that. Vamos a continuar haciendo eso. I started as a candidate, Empecé como un candidato and I'm going to continue it as your y sheriff. lo voy a continuar como su alguacil. Gracias, thank you. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero ya para ya mero cerrar esta plática, quiero invitar a los que vean, hay mucha información sobre Kevin y cuáles son sus planes cuando él sea sheriff. Por favor, visite el Facebook. Si buscan Kevin McMahill, van a encontrar el Facebook. También van a encontrar a Latinos for Kevin McMahill, Facebook y Instagram. Pero también ahí vayan a la página web que se llama electkevinmcmahill.com. Ahí es donde van a ver más información específicamente de mensajes directamente de Kevin. Por favor, manden preguntas o si quieren oír más un tema. Ya, ahí está va a estar nuestro email ahí, nuestro correo electrónico si quieren mandar un mensaje, pero ahí va a estar Latinos for Kevin McMahill outlook.com. Por favor, no, si ven algo en social media que dice que algo contrario, si no es mensaje directamente de Kevin, Kevin está muy fácil y muy disponible para ustedes que sus mensajes, él quiere oír de la comunidad hispana. Ahí están las fuentes para que usted pueda hablar directamente con él y va a recibir la respuesta, la verdad, la más información que está actualizada de su siguiente sheriff. Please, we're going to be running out of time here, but I'll invite people to visit the Facebook, Kevin McMahill Facebook, Instagram, Twitter. Go to the campaign website, electkevinmcmahill.com. And TikTok. We're getting ready to do TikTok right now. TikTok. If you see all the social media stuff, I mean, it's all the current. If you missed a parade, if you missed, I know everybody's busy, but you can experience a lot of Kevin being out in the community. If you follow the social media, and you'll see what is current and what is coming directly from your next sheriff. And then Kevin wants to hear from the Hispanic community.
if you see something out there that states the contrary to what he said, or you want to hear directly from him, answer a question, reach out. If you go on the campaign website, you're going to be able to send a question there, but also we have the Latinos for Kevin McMahill at outlook.com. You'll see all that information posted. We welcome your comments, good, bad, everything in the middle, because Kevin wants to hear from you. So one of the last things we'll finish up is that a lot of times the community is going to ask what they need from you, but now we'll ask you, what do you need from the Hispanic community? Muchas veces la comunidad le está preguntando o le está diciendo que ellos necesitan, qué necesitamos de usted en nuestra comunidad, pero quiero terminar para preguntar usted qué necesita de su comunidad hispana. I would just ask that you Y les pido que ustedes take me at my word, consideren todo lo que he dicho hold me accountable to my word, y que me hagan accountable. que yo haga lo que estoy diciendo. Yeah. I want you to believe Y quiero que ustedes crean that we are your police department. que somos su departamento de policía. I want you to get involved with it. Quiero que se involucren, Make us better. que nos hagan mejor, Make us serve your community better. que nos hagan que nosotros sirvamos a su comunidad I mejor. want you to be proud of this police Quiero que estén department. orgullosos de este departamento de If all you do policía. is sit on the side Y si lo único que hacen es quedarse a un lado and you never get involved, y nunca se involucran don't let your voice be heard, y no hace que su voz sea escuchada, then we don't know what you want. entonces no vamos a saber lo que ustedes necesitan. We're willing to do Estamos dispuestos a hacer anything humanly possible cualquier cosa que sea posiblemente posible to make our city the safest it can be. para hacer que nuestra ciudad sea lo más seguro posible. And that starts with you. Y eso comienza con usted. Thank you very much for listening today. Muchas gracias por escuchar hoy día. Gracias por todos los que sus preguntas en el Facebook Live, todos los que los vieron, por favor comparten este video porque yo sé que es mucha información y es muy difícil estar aquí visitando todos sus eventos, pero es muy fácil averiguar sobre su siguiente sheriff por ustedes mandándolo a toda su familia, a sus amigos, para que ellos puedan saber exactamente cuál es el futuro aquí. Please, thank you for everybody for your questions on Facebook Live. Please share it with your family and friends, because I know it's hard to be out and visiting all the various events, but it's easy to share this with your family and friends, and they're going to get to hear and know Kevin, your future sheriff. I want to thank Jessica for being here and participating in this amazing roundtable. I also want to thank, the hardest worker during this roundtable is Jocelyn. I know it's difficult doing what she does, so thank you so much, Jocelyn. Thank you, everybody, for tuning in. We'd be happy to hear from you, and we'd be happy to, continue to have that conversation and have these messages reach Kevin, and exactly he can take that feedback into when he becomes sheriff. And so I'm going to turn it over to Kevin one last time to say goodbye. Gracias por Jessica por ser parte de esta plática. Gracias a Joseph porque el trabajo tan difícil. Trabajó durísimo. Hacer esa interpretación. Es una profesional y es muy buena en lo que hace. Lo voy a dar el micrófono a Kevin una vez más para que él se despida. Kevin, if you want to say goodbye. Muchas gracias for listening. Escuchar. Por escuchar. One of my greatest regrets is I didn't learn how to speak Spanish. Y una de las cosas que más hubiera querido es haber aprendido español. Thank you to my team. Y gracias por mi equipo. Gracias. Adiós. Bye.